Bienvenidos, queridos colegas, compañeros, nuevamente a la maestría en Ciencias Jurídicas de Derecho Procesal Civil, ¿sí? Si bien en este tren de ideas que vamos desarrollando, en virtud de la cual lo que nos interesa es qué es el proceso, qué clase de proceso queremos, por qué queremos proteger el proceso, ¿sí? Y hoy vamos a abordar, de alguna manera, eh, vamos a decir, algunos principios procesales fundamentales. Es decir, cuando hablamos de fundamentales, estamos hablando de normas en virtud de la cual tiene un rango de carácter constitucional, ¿sí? Bueno, empecemos, mis queridos. Cuando hablamos de este principio de igualdad procesal de las partes, ¿sí? Ya habíamos ya de alguna manera iniciado esto, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cómo podríamos definir la igualdad? ¿Verdad? La igualdad tiene innumerables, vamos a decir, definiciones, vamos a decir, en términos generales, por supuesto, ¿verdad? Podemos decir que es un tratamiento igualitario, ¿verdad? Que deben recibir todas las personas que se encuentran en una determinada situación, por ejemplo, ¿verdad? Y que puedan gozar de los mismos derechos, ¿sí? Todos los seres humanos deberían ser realmente considerados como iguales, dejando, por favor, dejando atrás el hecho que son individuos, ¿sí? Porque una cosa, estamos hablando de ser humano y otra cosa individuo. Cada uno es, si bien diferente, ¿verdad? Por eso dejando atrás, vuelvo a reiterar, ese hecho de que somos individuos, ¿sí? Y por lo tanto, distintos en cuanto al sexo, raza, lengua, religión, ¿sí? Ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la igualdad puede ser realmente entendida de diferentes puntos de vista, ¿sí? Ya sea de un punto filosófico, de un punto de vista político, de un punto de vista social y por supuesto el que nos interesa, el jurídico, ¿verdad? Si hablamos, si trataríamos la igualdad de un punto de vista filosófico, ¿verdad? La igualdad intentaría definirla justamente lo que dieron en filosofía del derecho, ¿verdad? En su universalidad lógica, ¿verdad? Investigando justamente de sus orígenes y de su desarrollo histórico. Es decir, se trata justamente, siempre en filosofía, ¿verdad? Uno se trata de encontrar la respuesta a preguntas, ¿verdad? ¿Qué es la igualdad en este caso, ¿verdad? ¿Qué clase de igualdad queremos? ¿Por qué queremos proteger a la igualdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Por tanto, acá lo que se trata de justificar del punto de vista filosófico es desde el punto de vista universal, porque la igualdad como valor que se quiere, es decir, más bien, vamos a decir, esos temas que solamente la filosofía del derecho puede responder y no así la ciencia jurídica, ¿sí? Por su parte, el punto de vista o una perspectiva política, ¿verdad? La igualdad, vamos a decir, encontraríamos en el concepto de democracia, que tanto se habla de democracia, ¿verdad? Algunos entienden como una forma de gobierno, ¿sí? En virtud de la cual los gobernantes tienen la posibilidad de participar en la arena política, ¿verdad? Y es por ello que la igualdad política que se presenta en una democracia permite justamente a las personas, es decir, a todas aquellas que pertenecen a una sociedad, a participar y a colaborar en el proceso de la elaboración de las reglas jurídicas que justamente regulan la conducta humana. Además, justamente le permite también la elección de sus representantes por medio del sufragio, que justamente implica el derecho de participar en el proceso político. Y ahora viene un punto de vista que a mí me interesa bastante, ¿verdad? Que es el social, ¿verdad? Para ello se hizo un estudio, y bueno, voy a tener que ir a América del Norte, ¿verdad? En virtud de la cual en los Estados Unidos, por ejemplo,
donde reinó por mucho tiempo, ¿verdad?, esa discriminación racial que fue practicada, inclusive, me animo a decir que hasta ahora hay de alguna manera esos resabios en cuanto a la discriminación racial, ¿verdad? Esta circunstancia justamente compromete la igualdad, ¿verdad? Que ha generado hasta ahora la jurisprudencia, porque en los Estados Unidos sí hay jurisprudencia que hasta hoy se sigue estudiando, la cual quiero ponerle un caso. No sé si algunos ya habrán leído este caso, vamos a decir, un caso paradigmático y que de alguna manera dejó en pie el origen del debate realmente, que es la igualdad del punto de vista social. El caso de Plessy contra Ferguson. Fue en el año 1896, ¿verdad? En virtud de la cual Plessy era séptimo octavo caucásico, un poco blanco, ¿verdad? Y un octavo afroamericano, ¿verdad? Y surge del hecho de que el incidente en sí es que este señor, ¿verdad?, se le asigna un lugar en el tren en la sección en la que se sentaban los blancos. Entonces, cuando se sentó este señor Plessy, le requirieron: señor, por favor, vaya al vagón de la gente de color. Y Plessy, ¿verdad?, se niega, por lo que evidentemente lo obligan a descender del tren y en consecuencia resultó arrestado y encarcelado, ¿verdad? La Corte Suprema de los Estados Unidos, con voto en disidencia del juez, si lo buscan, brillante, John Marshall Harlan, declaró la validez una regla, que evidentemente esto fue superado, ¿verdad?, separados pero iguales. Atiendan bien, separados pero iguales. Y decidió que una ley que permite la segregación racial bajo condiciones separados pero iguales no viola la garantía constitucional de la protección igualitaria de las leyes. Se trataba de una ley de Luciana, mi querido Francisco Enrique Carlos Liz, ¿verdad?, que segregaba racialmente a los pasajeros en los ferrocarriles, ¿sí? La famosa regla separados pero iguales, que rigió también inclusive en los institutos de enseñanza, ¿verdad?, subsidiados por fondos del Estado. Y ahí surge otro caso emblemático que este sí marcó en forma definitiva ese separados pero iguales. Un caso era de Brown contra Board of Education, que significa board contra la junta directiva, ¿verdad? Eh, en virtud de la cual, ¿qué es lo que ocurrió? Es decir, que ustedes saben, ¿verdad?, a través de películas, lecturas, etcétera, etcétera, es que los blancos y los negros, evidentemente, puedan estudiar y estar juntos, ¿verdad? La Corte Federal, por mayoría, en base con un voto disidente del juez Harlan, en el caso justamente de Plessy contra Ferguson, se abandona definitivamente esta regla segregacionalista, ¿sí? El tribunal llega a esa conclusión de que la segregación racial en las escuelas públicas de los estados viola justamente el derecho de la igualdad de la ley de los estudiantes de la raza negra, ¿sí? A ver, con respecto a lo que referimos, es importante señalar que la idea de la erradicación de la desigualdad de la ley es, a ver, sería utópica realmente si no prevemos primero mecanismos efectivos que para el cambio del prejuicio social existente, porque hasta ahora hay prejuicios sociales existentes. Además, ¿verdad?, supone el planteamiento donde uno puede resultar en posiciones contrapuestas, ¿verdad?, al acceso a la oportunidad y por otro lado el acceso en igualdad de condiciones a esa oportunidad. Entonces, por tanto, ¿verdad?, toda persona que vive en sociedad, además
de relacionarse con los poderes del Estado, se relaciona también con un conjunto de personas, ya sea con personas con más dinero o menos dinero, ¿sí? De ese relacionamiento surge una competencia, eso no me puede negar, por alcanzar justamente oportunidades y conquistar lo que para cada uno es de vital importancia, ¿verdad? Siguiendo en este tren de ideas, un gran filósofo, ¿verdad? Para mí, uno de los más académicos es Norberto Bobbio, ¿verdad? Donde plantea su dinámica social, donde considera como una suerte de pugna, ¿verdad? Por la conquista de los bienes, ¿sí? Bobbio realmente lo que cree es que casi siempre se presentan situaciones en virtud de lo cual los individuos se encuentran en una posición más ventajosa que otros individuos y tendría un porcentaje, por supuesto, de mayores oportunidades. Algo natural. Y una de las soluciones propuestas, ¿verdad? Sería, no sé si están de acuerdo o no, de favorecer a los más desposeídos y desfavorecer a los más acomodados. Y ahí entra el órgano judicial, justamente, ¿verdad? Con su papel importantísimo en el cual justamente debería redundar en esa correcta aplicación de la ley en concordancia justamente con la Constitución, a fin de justamente alcanzar esa preciada igualdad ante la ley. De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, artículo 47 de la Constitución Nacional de 1992. Ergo, entonces, podemos decir que el principio de igualdad que intentamos describir, en esencia, es la aplicación de la ley en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, sin tener injerencia personal o social. Es por ello que el ordenamiento jurídico no concede o no debe conceder por lo menos alguna discriminación en el sentido de que una ley no puede ser más benevolente para una persona y para otro no. Ustedes me pueden decir, mira, profe, o mira, Guillermo, hay situaciones y en la realidad sucede. Entonces, la igualdad justamente lo que hace es garantizar esa contención ante las posibles justamente arbitrariedades de los jueces. Y para poder reaccionar contra este tipo de pronunciamientos jurisdiccionales arbitrarios, ¿verdad? Carentes de base objetiva y razonable, justamente se reconoce a los justiciales un derecho de carácter fundamental, vuelvo a reiterar, de rango constitucional, que es la igualdad en la aplicación de la ley y a no ser discriminados justamente en un momento de la decisión del juez. Le pongo un ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo, vamos a ver si se entiende, muy sencillo. Por ejemplo, el trabajo que hace el policía de tránsito. ¿Qué es lo que hace el policía de tránsito? Lo que hace es regular el tráfico, justamente para ¿con qué objetivo? Para evitar, ¿verdad? El embotellamiento automovilístico, ¿verdad? Ya dando por descontado que cada uno evidentemente sabe por dónde va y para qué va, ¿verdad? El policía de tránsito acá no se preocupa de la dirección de la marcha, ¿sí? Su tarea simplemente es la de regular la circulación. ¿Dónde radica su virtuosidad? Justamente en evitar el caos y que sean transitables justamente las vías, vamos a decir, de comunicación vial entre los distintos puntos de acceso. Y este ejemplo, justamente traído de la seguridad vial, puede ser perfectamente traducido al universo del derecho. El juez, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa que en el proceso justamente no se violen, vamos a decir, las reglas del mismo, dirigiéndolo para evitar que se produzcan nulidades y, por supuesto, garantizar que todas las partes posean las mismas posibilidades
de confirmar sus pretensiones. Es así que realmente la igualdad sería uno de los vectores axiológicos, estamos hablando de valores, ¿verdad?, supremos del orden jurídico, ya sea para elaborar, dictar, interpretar, aplicar las normas, ¿sí? Es por ello que los poderes públicos deben buscar justamente posicionar a todas las personas en condiciones para poder acceder a ese derecho superior, garantizado constitucionalmente, lo que significa que se debe eliminar todas las situaciones de desigualdad. Pero sin embargo, eso no implica que todas las personas o individuos se encuentran siempre y en todo momento en circunstancias de perfecta igualdad. Eso sería perfecto, ¿verdad? Pero no hay tal cosa. Porque al señalar la igualdad jurídica, esta se traduce justamente en garantizar que aquellas personas que no se vean privadas de un beneficio desigual o injustificado. Ahí es cuando el juez, cuando resuelva un caso, es necesario que jurídicamente justifique la aplicación de la norma. ¿Por qué está aplicando esa norma? Por tanto, entonces, para expresar esa igualdad procesal, algunos autores suelen acudir justamente al término, por ejemplo, couture, ¿verdad? Igualdad de armas. Que habrán leído ya seguramente ese libro, ¿verdad? Tiene 4 tomitos, ¿verdad? En virtud de lo cual, es lo que describía que eh, que no se concedan a las partes una igualdad, vamos a decir, aritmética, sino la oportunidad de ejercer su derecho ineludible, evidentemente, el derecho a la defensa en juicio, de tal manera que dentro de las posiciones mantenidas por las partes, estas tengan la irrestricta garantía del ejercicio de sus derechos, tanto igualdad ante la ley y el derecho a la defensa en juicio. A ver, es notable eh, ver que al intentar contextualizar la idea de igualdad en el proceso, se echa mano a un término utilizado principalmente en los conflictos bélicos que tiene su génesis en el duelo. Era legítimo en tanto las armas fueran iguales. ¿Sí? Entonces, a ver, se tiene entonces que en el proceso es visto como un conflicto en el que las partes, actor y demandado, poseen igualdad de armas. Me van siguiendo, ¿sí? Cuentan con las mismas oportunidades en virtud de lo cual devenía la norma jurídica de ofrecer sus pruebas, lo que habíamos hablado ahora, presentar sus alegatos, sus recursos, en el marco de la vigencia de un proceso contradictorio, ¿verdad? Teniendo presente el espectro real del debate, ¿verdad? Se debe mencionar que la igualdad como principio muchas veces no posee una clara sintonía dentro del proceso, ya que existen condicionantes en función de las desigualdades sociales y económicas, las que se manifiestan en las limitaciones al acceso a la justicia. Eso bien lo sabe Francisco desde el punto de vista económico y también social, así como con la problemática para el correcto soporte, ¿verdad?, en llevar en adelante un proceso o incluso para la presentación o diligenciamiento de ciertas pruebas. Cuestiones que permiten ubicar a una de las partes en una objetiva desventaja. Calamandrei, que evidentemente lo conocen, ¿verdad? Y con mucha razón, hablaba en una de sus monografías la teoría de las partes están ubicadas en un plano de igualdad. ¿Sí? Una monografía muy interesante de lo que trata de escribir. Voy a tratar de hacerlo lo más eh, en forma de síntesis, ¿verdad? Para no aburrirles, pero para que sepan, este gran uruguayo, perdón, Calamandrei, el uruguayo es Couture, perdón, en virtud de la cual lo que él lo que quiere es, con esta teoría de las partes
están ubicadas en un plano de igualdad es mantener si las condiciones indeterminadas cobran vida ante la justicia. Y en ese orden, el Estado prevé mecanismos correspondientes para saldar justamente la desigualdad, que incluso con dicha diferencia pueden subsistir a favor de una de las partes. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es su pensamiento de este autor, de Calamandrei? Es decir, en esta obra, para él, el principio de igualdad es de la siguiente forma. Las partes, a ver si lo recuerdo bien, las partes en cuanto piden justicia deben ser puestas en el proceso en absoluta paridad de condiciones. Y expone de la siguiente manera, a ver, decía, pero hay que advertir una cosa, que debe ir acompañado del desarrollo de aquellos institutos que puedan servir justamente para situar a las partes más débiles en condiciones de simetría inicial frente a la parte más fuerte, a fin justamente de impedir que a causa de la inferioridad de la cultura, de medios económicos o la igualdad de derechos pueda transformarse ante los jueces en una desigualdad de hechos, lo que podría llamarse una suerte de, bueno, lo que él mencionaba, nivelación social del proceso. Y voy a volver a esto porque realmente todo se centra en lo que acabo de mencionar. Es decir, parafraseando a Galamandrei, ¿verdad? Esa nivelación social del proceso. Y ahí entran los diferentes sistemas que ya habíamos desarrollado, ¿verdad? El activismo versus el garantismo, ¿sí? Pero vamos a seguir otros principios para poder justamente llegar a la conclusión o al objetivo del desarrollo de esta unidad o lección, como quieran llamarle, ¿verdad? El tema de la imparcialidad. También aquí tenemos un infinito e innumerables definiciones o conceptos que es la imparcialidad, ¿sí? En el ámbito del derecho, por supuesto, ¿verdad? En virtud de la cual, ¿qué es lo que se quiere aquí? Que se garantice justamente el derecho que toda persona tenga el derecho a ser juzgado por tribunales y jueces imparciales independientes. Y principalmente, o fundamentalmente, ¿verdad? Que se ha desarrollado en el derecho natural, ya sea o internacional, directamente a los principios garantizados en la Constitución Nacional. Esto está en la Constitución. Es decir, todos tenemos el derecho a ser juzgados por jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales. Otro gran jurista como Montero Aroca, ¿verdad? Dice que la imparcialidad es la ausencia de, de a ver, utiliza un término, designio o de prevención del que el juez se ponga, ¿verdad? Su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una de las partes. Es decir, no puede beneficiar a una de ellas, no puede inclinar la balanza a una de ellas, por más que eh, una de las partes tenga todos los elementos para justamente que se le reconozca ese derecho subjetivo, pero por negligencia o incompetencia del profesional no lo puede probar, ¿sí? Siguiendo con este razonamiento de Montero Aroca, gran jurista, ¿verdad? Podemos afirmar que justamente la cuestión es grave, porque realmente cuando hay un quiebre en virtud de la cual el juez se inclina por una de las partes, bueno, que es un requisito esencial del proceso, acá ya, de alguna manera, todo lo que acabamos de desarrollar en la unidad 1, 2 y 3 es, lo vamos a tener que tirar a la basura, ¿sí? Porque como siempre he mencionado, la imparcialidad es la columna vertebral, vamos a decir, del poder judicial.
Así de sencillo. Ahora bien, hoy, en nuestros tiempos, justamente la actuación de los jueces como ese tercero imparcial, ¿verdad? Ha venido gozando de una suerte de inestabilidad, lo que había mencionado Francisco en un momento dado, ¿verdad? ¿Por qué? Ya sea por falta de temple. Entonces, hay ciertas capacidades básicas que debe poseer justamente quien imparte de alguna manera justicia. Por ejemplo, no tiene que tener prejuicios, por más que tengamos cada uno una suerte de ideología, cómo pensar, pero tenemos que dejar de lado todos esos prejuicios, ya sea raciales, religiosos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Una suerte de independencia de cualquier opinión y consecuentemente posibles persuasiones de la parte interesada que pueda de alguna manera influir en mi ánimo para luego dictar sentencia. No puedo identificarme con ninguna ideología determinada, que también había mencionado también Francisco u otro de los compañeros. Una completa ajenidad, una completa ajenidad a la posibilidad justamente de dávida o algún soborno o a la influencia en cuanto a la amistad o de odio o de un sentimiento caritativo o un deseo, vamos a decir, de lucimiento personal, que eso está de moda. El juez quiere, de alguna manera, vamos a decir, dictar sentencias y por ahí justamente tiene un tinte social y quedar como el juez, vamos a decir, de la Liga de la Justicia, ¿sí? Que no se involucre, evidentemente, personalmente, del punto de vista emocional, en el meollo del asunto litigioso, ni mucho menos, por supuesto, participar en la investigación de los hechos o en la formación de los elementos que le corresponde justamente a las partes. ¿Se dan cuenta? Son algunas características nada más. Eso está en el libro, se llama pero un libro fantástico, Francisco, Enrique, Rubén, Liz y Carlos que están en la cámara y otros que están conectados con el circulito que se llama Elogio hacia los jueces. Es fantástica la obra, ¿verdad? En virtud de la cual justamente cita estas virtudes en virtud de la cual tiene que poseer sí o sí, y puedo seguir más, ¿verdad? Sí o sí el juez, porque si no estaríamos justamente leyendo la idea de Francisco, esa falta de temple, ¿verdad? Falta de independencia, una suerte de posibilidad de una dávida o soborno o influencia inclusive de alguna amistad o de otro poder, vamos a decir, del Estado. Entonces, ahí ya no estamos hablando de un juez imparcial, estamos hablando de, de un tercero en virtud de la cual ya se inclina ayudándolo en forma directa para que su decisión evidentemente sea acogida por una de las partes. Y ahí ya evidentemente ya no podemos hablar de alguna manera de esta imparcialidad que tanto se quiere proteger, que es de rango constitucional. Bueno, observando justamente estos elementos, la tarea de ser imparcial es sin duda que requiere una tenacidad y evidentemente una neutralidad sublime, ¿verdad? Una cuestión que debe ser practicada por el justiciable, por tanto, es decir, la imparcialidad de hecho como la apariencia de imparcialidad son fundamentales para que se mantenga el respeto por la administración de justicia. Visto todo eso, ¿verdad? Todos,
debemos gozar del mismo trato en un proceso, en cualquier circunstancia planteada. El jugador justamente lo que tiene que procurar es tomar decisiones siguiendo estos criterios objetivos, no subjetivos, y justamente evitando ser afectado por otras opiniones o situaciones poco claras, ¿sí? Por tanto, entonces, vuelvo a reiterar, es de vital importancia, es decir, la imparcialidad, debido a que justamente permite certificar el cumplimiento de esta garantía de lo que siempre se habla, del debido proceso. Y por consecuencia se configura en la legitimidad que otorga a ese juez como tercero imparcial dentro del proceso. Y todo esto permite justamente que la Administración de Justicia, brindada a las partes, se dé en el marco del respeto y un equilibrio por las partes sobre las reglas del proceso previamente establecida. No es que estamos hablando de reglas de juego que de repente, a ver, vamos a crear una. No, no. Ya está la ley 1337/88. Las reglas de juego están claras. Cómo se va a desarrollar el proceso. Entonces eso se traduce justamente en el cumplimiento de ese ideal de lo que también mencionó Francisco en su momento, de tener una seguridad jurídica. Vital justamente para la convivencia social. Porque si no tenemos una seguridad jurídica, olvídense realmente de tener paz. Entonces, es así que justamente la labor de ese juez es dirigir el proceso garantizando, ¿qué cosa? La justicia. Manteniendo, ¿qué cosa? Manteniendo su imparcialidad y juzgando de una manera independiente. Eso está en la Constitución Nacional. Es decir, no estoy inventando nada nuevo. Por favor, aquel que tiene el micrófono abierto, si me pone, ahí está. Perfecto. Bien. Otro principio que es el de la transitoriedad del proceso. A ver, acá no podemos dudar que el proceso, de alguna manera, es un remedio para solucionar los conflictos, ¿sí? Que ponen justamente en peligro la convivencia armónica de los que integran una sociedad. Porque si no, vamos a involucionar, vamos a ir otra vez a la justicia por mano propia. A ver, vamos al campo de la medicina. Cuando alguien está afrediado y le sube la temperatura y para que le baje, le dan una aspirina en una suerte de dosis necesaria, mm, que no sea excesiva, porque si es excesiva puede ocasionar una nueva enfermedad. Lo mismo sucede con el proceso. Su duración como medio de debate debe estar adecuadamente equilibrada para lograr justamente que actúe como un remedio, sin ocasionar un nuevo conflicto. Porque imagínense un proceso de 10 a 11 años. En vez de resolver el conflicto, de alguna manera estamos creando un nuevo conflicto. De ahí que el proceso debe ser necesariamente transitorio. Por eso esta serie procedimental puede ser más o menos dilatada en el tiempo. A ver, pueden sucederse varios grados de conocimiento, ¿verdad? Primera, segunda instancia. Pero es imprescindible que en algún momento se ponga un final que sea definitivo para todos, tanto para las partes y para el juzgador. Porque de otra manera, vamos a decir, esto no tendría sentido. ¿Para qué recurrir al proceso si que supuestamente es el remedio para que me resuelva el conflicto, pero irónicamente me, se origina un nuevo conflicto, que es la pérdida de un tiempo inútil, esfuerzo, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos también de otro principio que es la eficacia de esta serie procedimental, justamente el proceso puede funcionar como un medio de debate. Sí, evidentemente debemos debatir,
porque es justamente imprescindible que esa serie consecuencial que lo instrumenta justamente ahí cuando hicimos la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿verdad? Sea apta para que se desarrolle armónicamente el diálogo querido por el legislador. Parece lo que estoy diciendo es, bueno, el profesor realmente lo que está hablando es algo ideal, idílico, romántico, que no se da en la realidad. Yo creo que eso es lo que queremos, o eso es lo que realmente la gran mayoría de una sociedad, ¿verdad? Ya sea subdesarrollada o desarrollada, es lo que quiere, ¿verdad? Es decir, un proceso rápido, el menos esfuerzo posible y, por supuesto, gastar lo menos posible, porque si no, ¿para qué voy a recurrir al proceso? Si al fin y al cabo lo que me va a originar otro conflicto. No me parece. Y otro principio que habla de la moralidad procesal, bueno, aquí de alguna manera habla del ser del proceso, ¿sí? Que justamente es ¿por qué se origina el proceso? Y ustedes saben perfectamente, es algo de grado, ¿verdad? Justamente es para erradicar esa fuerza ilegítima en una sociedad, ¿verdad? Nadie puede convertirse en legislador, ¿verdad? En virtud de la cual yo digo, voy a hacer justicia por mano propia, porque eso constitucionalmente está prohibido. Entonces tenemos que utilizar lastimosamente ante un conflicto, ¿verdad? El proceso, como un método de debate para que un tercero imparcial independiente resuelva el conflicto. Es decir, un proceso solo se da cuando justamente se desarrolla la totalidad de estos principios que acabamos de enunciar. Si no hablamos de un principio de moralidad procesal, un principio de eficacia de la serie procedimental, si no hablamos de un principio de transitoriedad del proceso, si no hablamos, vamos a decir, de la imparcialidad que tiene que tener un juez dentro del proceso, y por supuesto, si no hablamos de una garantía de rango constitucional como es el principio, pues llámenle como quieran, que es la igualdad ante la ley. No podemos hablar de proceso, de ninguna manera. Fui de atrás para adelante, haciendo una suerte de recapitulando. Pero yo le planteo algo interesante para el tema del debate, que es lo que me interesa. Y le quiero escuchar a ustedes que tienen, pero son realmente mentes brillantes, tanto jóvenes como aquellos adultos y aquellas personas que de alguna manera se han casado más de 4 veces y bueno, ya tienen más experiencia en otros campos, ¿verdad? Y yo les planteo esto. A ver, en un punto donde creemos que se presentan, vamos a decir, una idea para poder debatir, que es, en particular, muchos defensores justamente de las facultades oficiosas de jueces o tribunales, o llámenle activismo judicial, sostienen que existen áreas justamente sensibles donde resulta injusto para que la parte más débil de un proceso que no pueda el Estado, representado por el juez, por supuesto, actuar de oficio en busca de esa verdad material o de los antecedentes que el más débil
en el proceso no pueda requerir por sí mismo. ¿Les parece a ustedes que podemos sostener en una realidad que es tal cual en un país subdesarrollado, no solamente aquí, Argentina y entre otros? Puse Argentina porque es el que está más, está a nuestro lado y también estamos iguales o ellos están, creo que peor que nosotros, ¿verdad? Con todo ese país maravilloso que poseen, ¿verdad? Pero, ¿cómo nivelamos socialmente el proceso ante esta situación? Como decía Calamandré, ¿cómo yo nivelo, mi querido Francisco, Rubén, Liz, Enrique, Carlos, Natalia, Mario, y les pongo en posición de magistrados, a sabiendas que esa parte débil, Mario, ¿verdad?, representado por ese abogado incompetente o negligente o que no supo cómo probar lo alegado, y ustedes como jueces o magistrados saben perfectamente que tienen todos los elementos para fallar a favor de esa parte débil y así de alguna manera hacer justicia. Les escucho, mis queridos colegas. Ya estamos profundizando un poquito más, ¿verdad? Por supuesto. Permiso, doctor. No, por favor, Francisco. Yo en el caso que usted estaba hablando ahora, yo lo que veo mucho es con el tema de la violencia a la mujer. Sí, señor. Hay una deficiencia en la justicia y que no llega a tiempo en varios casos y que se dieron y que actualmente estamos viendo. Coste que ahora con la cuestión del COVID se ve mucho más este tipo de violencia, que veo que la justicia no llega a tiempo para salvar la vida de varias mujeres. ¿Y cuál es tu argumento, Francisco? Y no, no sé, no sabría qué decirle si existe poco interés en el tema, porque se hace todos los procesos, se hace la denuncia, pero igual ocurre que al final esa violencia a la mujer cae en que haya muchas fallecidas en ese tema. Yo pienso que se tiene que cambiar un sistema, adoptar más tecnología, no sé cómo, pero se debe cambiar todo para que no haya más muerte en ese tema. Que para mí el acceso a la justicia en la violencia a la mujer es muy grave actualmente. Sí, si bien contestando a lo que acaba de describir mi querido Francisco, hay una ley 1600 en virtud de la cual hay un procedimiento, vamos a decir, en virtud de la cual los plazos son sumarísimos y justamente de conformidad a las estadísticas, es por ello que se ha dictado esa ley y con algunas modificaciones, ¿verdad? Si bien, vamos a decir, en Latinoamérica, em, según los datos, no le voy a dar los actuales, pero sí de años anteriores, creo que en Paraguay muere una mujer por día. En Argentina, evidentemente, por el volumen de sus ciudadanos, que estamos hablando de casi 40 millones, si no me equivoco, un poco más, un poco menos, mueren entre 3 a 4 mujeres por minuto, ¿verdad? Erradicar dicha situación, mi querido Francisco, si bien hay una ley, se hace dentro de todo lo humanamente posible de cómo poder erradicar ello y para eso ya existe una normativa que regule justamente esa situación. Ahora bien, Francisco, es lo que estuvimos hablando antes que se inicie la grabación. Hay un porcentaje, vamos a decir, pero sublime, en virtud de la cual muchas mujeres no denuncian por miedo, muchas mujeres
vamos a decir, ya se acostumbran, como te dije, el único, vamos a decir, animal racional en virtud de la cual cae en un hoyo, se da la vuelta y sabe que hay este hoyo y se vuelve a tirar. Ese es uno de los ejemplos de la mujer golpeada. No, me golpeó porque vino borracho nomás. No me golpeó porque estaba nervioso y no lo hacen. Ahora con el tema de los derechos humanos, también hay otros organismos en virtud de la cual hay mucha protección. Y acuérdate, Francisco, que nadie tiene una varita mágica, pues si tenemos una varita mágica, entonces cambiaríamos en 5 años cada país latinoamericano, aquellos que tienen situaciones planteadas por tu persona. Todo tiene un proceso, pero por lo menos lo que se intenta es menguar justamente en este caso las mujeres asesinadas a veces de una manera brutal, ¿sí? Pero no se soluciona todo de la noche a la mañana, ¿verdad? Es decir, que lastimosamente es un proceso en virtud de la cual hay que ir cambiando el chip. Acuérdate que la inversión en educación, tanto en Paraguay como en otros países, en virtud de la cual también caracterizado de subdesarrollado, es muy poca. Y entonces, al no tener una suerte de educación, ¿verdad? De alguna manera no reclamamos nuestros derechos porque desconocemos. No quiero ser imprudente, pero estamos hablando de más del 50% que hay paraguayos que son analfabetos. Perdón, doctor, no sé Sí, si... Francisco, eh, sí, no, yo me refiero a los casos que las mujeres denuncian. Hay sí, una orden de alejamiento. Hay muchos factores sí, que no sé el por qué ocurre siempre la violencia que al final, bajo todos los procesos que usted dice que se hizo y todo, no veo yo que la justicia pueda protegerla a esa mujer. pero de alguna manera protege. Mira, en el juzgado de paz, eh, realmente yo soy un juzgado de primera instancia, pero los que están en el juzgado de paz, pero estamos hablando de pero innumerables sentencias definitivas en virtud de la cual justamente van por la protección hacia la mujer con estas leyes que te mencioné y con sus modificaciones respectivas. Cada vez protegen más a la mujer por el hecho de que justamente eh, hay, o mejor dicho, aumentan asesinatos hacia mujeres, ¿sí? Pero es un proceso, Francisco, no vamos a solucionar, vamos a decir, vuelvo a reiterar, de la noche a la mañana, es decir, que se sacó una ley de acuerdo a las estadísticas, porque, te vuelvo a retirar, muere una mujer por día en Paraguay. Imagínate, es algo bastante... eh, alguien prendió el micrófono, Mario, si me puede apagar un poquitito, así termino la idea y ya les paso a cada uno, ¿verdad? Pero el planteamiento justamente fue a la parte más débil, ¿verdad? En un proceso, ¿sí? Imagínate vos, por ejemplo, representado, Francisco, por un abogado en virtud de la cual recién se recibió o por ahí de una universidad de garage o lo que fuere, y tu contraparte es un estudio jurídico importante en virtud de lo cual tienen 8 a 9 abogados sentados ahí para poder defender a la otra parte, ¿verdad? Pero vos tenés todo el derecho y todos los elementos que le proporcionaste a tu abogado para que justamente y el día de mañana de lo que alegaste se pueda haber probado y como magistrado pudiste haber dictado una sentencia definitiva, no sé si haciendo justicia, poniendo orden, restableciendo ese ordenamiento jurídico, aplicando la ley. Eso es lo que se quiere, eso es lo que queremos. Ahora, el planteamiento es, vos como magistrado, Francisco, ya que vos estás, y después ya le paso la mano a Enrique,
y a otros que levantaron la manito, ¿verdad? ¿Qué harías a sabiendas que esa persona débil, pues hay una realidad, o por un defensor público, ¿verdad? En virtud de lo cual no está, no sea competente o, no, o realmente no supo cómo probar lo alegado y pierde, vamos a decir, el proceso y sale ganando la otra parte que realmente debería ser, vamos a decir, dentro del punto de vista civil, sentenciado, ¿verdad? Hacer cumplir alguna obligación de dar, hacer, y si vamos a la parte penal, a ser condenado. ¿Cómo vos te irías a tu casa? ¿Cómo resolverías esa situación, Francisco? Es decir, ¿estarías de alguna manera a favor de sostener esas facultades oficiosas para de alguna manera equilibrar esa vara de nivelación social, como lo hablaba Calamandrei? Ese es el planteamiento. Y Simple- yo sería imparcial. La imparcialidad es, como usted dijo, es fundamental. y te vas a dormir a tu casa sabiendo que la otra parte tenía todos los elementos, bueno, y lastimosamente tuviste que rechazar la demanda. ¿Qué vas a hacer, verdad? Esa es tu posición. Sí, así mismo. Perfecto, perfecto. Enrique, te escucho. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, con respecto al tema del acceso a la justicia, ¿verdad? Sí, Yo creo que la igualdad es muy difícil, es algo casi utópico por el hecho de que nosotros mismos, o sea, hay que ver nomás la legislación que tenemos, ¿verdad? Que no se basa en cuestiones arbitrarias, sino que tienen un desarrollo histórico y por algo se elaboraron de esa manera, ¿verdad? El derecho laboral, por ejemplo, es un derecho intuitivo donde se le protege al trabajador. ¿Por qué? Porque está en inferioridad de condiciones al empleador. En la parte penal, a la hora de establecer una pena, las personas que tienen menor acceso a la educación tienen es un atenuante a la hora de establecer una condena, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos las contradicciones en nuestro sistema. Tenemos, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia que aseguran un acceso igualitario de las personas a la justicia, bla, bla, bla. Pero por otro lado tenemos que una persona que quiere iniciar por ejemplo, quiere plantear una acción de inconstitucionalidad, tiene que pagar tasa, ¿verdad? Y eso también limita porque hay gente que no tiene dinero para pagar tasas. Hay gente, por ejemplo, que quedó con alguna herencia y tiene que pagar un montón de dinero por los bienes para poder acceder. Es una historia, una discusión más o menos como el huevo y la gallina, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil que haya una igualdad absoluta. Es muy complicado eso. Creo que siempre va a haber matices dentro del sistema judicial y como usted estaba diciendo, los magistrados lo que hacen es objetivamente analizar los casos y darle una salida. El magistrado muchas veces no puede suplirle, por ejemplo, a la inconsistencia de una de las partes o a la falta de pericia o a la negligencia directamente de alguna de las partes y entonces deja que el proceso, o sea, le daba la salida que corresponde en base a lo que se probó dentro de ese proceso. Entonces, yo creo que es una discusión compleja y por otro lado, como un aporte que es totalmente aparte al tema en discusión, nosotros también queremos solucionar muchos problemas sociales a través de leyes. Y los problemas sociales no se van a solucionar con leyes. Nosotros podemos tener la ley más hermosa del mundo, que si es que no buscamos un mayor equilibrio social en cuanto a acceso, etcétera, infraestructura y más hierbas, no vamos a conseguir. Nosotros, por ejemplo, queremos salvar al pingüino, pero tenemos problemas de infraestructura que llueve, se inunda todo lo que hay, no tenemos servicios básicos de medicina, hay gente que por ejemplo, por parásitos se muere todavía en este país, etcétera, etcétera, pero queremos, por ejemplo, proteger a la mascota. Para mí eso es un contrasentido, o sea, en primer lugar siempre tiene que estar el ser humano y problemas como la delincuencia no se van a solucionar con leyes más duras ni con leyes más blandas, se van a solucionar con una política criminal que abarque un campo más amplio, que tiene que empezar por la educación.
Yo creo que si tenemos un poco más de educación, va a ser menos también la cantidad de gente que delinque, etcétera, etcétera. Es como un aporte aparte, pero respondiendo a la pregunta del debate, yo creo que la igualdad absoluta de las partes dentro de un proceso es imposible. Acá en los Estados Unidos, en cualquier parte. También aportando un poco lo que estaba la preocupación de Francisco, el tema de las medidas cautelares de alejamiento depende mucho de la conciencia de las personas, porque acá no hay un sistema todavía implementado, por ejemplo, el de las tobilleras electrónicas, que ya está legislada, pero todavía no tiene una implementación real. Entonces, ¿qué pasa? En los Estados Unidos, en Alemania, en todos lados, depende mucho la medida cautelar de la conciencia que tenga del cumplimiento de la propia persona. O sea, si un juez en los Estados Unidos dicta una medida cautelar y a esa persona directamente no le importa, la policía tampoco no le va a estar siguiendo las 24 horas. En algún momento él puede burlar esa medida cautelar y puede incumplir con lo que le ordenó el juzgado, que implica también una sanción más grande. Y lo mismo pasa acá. Acá sí que es peor porque nosotros tenemos un nivel social un poco más bajo, ¿verdad? Es mi opinión particular. Y creo que es bastante difícil porque depende mucho de la conciencia de las personas. Bueno, Enrique, a ver, dijiste muchas cosas, pero me voy a tratar de justamente sumergir en el tema del debate. Te vuelvo a posicionar como magistrado, ¿sí? Si vos, como magistrado, y te das cuenta que una de las partes, en este caso, hay una realidad, una parte débil, en virtud de la cual tiene todos los elementos de probanzas, ¿verdad? De lo que alegó, pero no lo hizo por negligencia, vos como magistrado realizarías actividades probatorias para poder de alguna manera hacer justicia o restablecer el orden jurídico que es aplicar la ley beneficiando indirectamente a una de las partes, tomando por supuesto las facultades oficiosas que nos provee nuestro Código Procesal Civil, Ley 1337/88. ¿Seguirías la escuela activista o garantista? Yo creo que buscaría un equilibrio y si yo fuese magistrado, haría lo que la ley me permite en cuanto a las facultades activistas o discrecionales que yo tenga dentro del proceso, porque tampoco no puedo ir más allá de eso, porque ahí ya incurriría en injusticia de vuelta y estaría prostituyendo prácticamente lo que la función que estoy teniendo, ¿verdad? Yo haría eso, haría tratar de hacer un equilibrio. Es fácil hablar, ¿verdad? A la hora de estar sentado en el lugar del magistrado, yo creo que las cosas cambian, pero trataría de darle un equilibrio y dentro de las facultades discrecionales que me otorga la ley, si es que veo que hay, por ejemplo, una negligencia o una laguna, buscar llenar con las facultades que la ley me otorga para llegar a un conocimiento de la verdad real, como se dice en la parte penal, ¿verdad? Y con eso dar una salida procesal al caso. Es lo que yo particularmente haría. Bien, en su momento vamos a hablar de la verdad. También es un tema muy interesante que está en el programa y en el planeamiento de cátedra. Gustavo, te escucho. Gracias, profesor. No, por Eh, favor. Guillermo, decime, Gustavo, por favor. no. Estamos en un marco de respeto. Vamos a dejarnos probar. Eh, en algún momento, cuando nos encontremos todos personalmente y compartamos algún asado de más cosas fuera de lo que es grabación, fuera de lo que es clases y fuera de lo que es en el despacho propiamente dicho, cuando está atendiendo, siempre para nosotros va a ser profesor o doctor y así de fácil es el día después. Es cierto, como siempre usted suele decir, nuestros padres nos bautizaron con un nombre y me llamo Guillermo, me llamo Gustavo, ¿verdad? Pero creo que tienen los momentos procesales oportunos
en este momento no lo es. Entrando en el tema de debate. Sí, Gustavo. Bueno, si es que, llamémosle el acceso a la justicia, como dijo, creo que Enrique estaba hablando, sí, sobre la cuestión de las 100 reglas de Brasilia y demás cosas incorporadas como ley dentro de la República, por eso el artículo 146 en cuanto a la Constitución Nacional permite la propia aplicación, ¿no? Y su pregunta fue en cuanto a la teoría garantista o activista, en este caso tratándose de un sector vulnerable y con las permisiones propias que no solamente da el Código Procesal Civil, sino que la propia ley 5.777, creo que es la de protección integral a la mujer, porque ese era el punto de debate, en concordancia con la 1.600, que es de violencia doméstica, el artículo 229 del Código Penal que habla sobre la violencia familiar. Es ahí que la 5.007, hago referencia a todas estas normativas porque la 5.777 establece una cuestión muy simple y de fácil solución, porque esta ley establece que en caso de duda se va para la persona afectada, sería en este caso la víctima. Rompe un paradigma garantista propiamente dicho y salta al sistema activista directamente. Rompe este paradigma garantista en el sentido de que deja a un lado a la propia Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En caso de duda, va a favor, procesado, por supuesto. Pasa a ser de alguna u otra forma un derecho humano llamémosle, de sexta generación, porque ya fueron los de primera, segunda, tercera, cuarta, a partir de la tercera a la quinta entran los derechos humanos y demás. Entonces ahí es donde hoy día podemos hablar de un derecho humano de quinta o de sexta generación con este paradigma centrado y garantizado en el tema de la duda para a favor de la víctima, ¿no? Así de sencillo y el deberá de fallar o de resolver a favor de esta mujer ofendida. En lo que siguiendo el hilo de lo que seguían argumentando los compañeros, se cayó algo acá. Tenemos las cuestiones del acceso propiamente dicho a la justicia. Y para ello tenemos dos sistemas nuevamente. Uno garantizado dentro del propio Código Procesal, el beneficio de litigar sin gastos, que van a decir no lleva demasiado tiempo, o como dijo otro compañero, en una sucesión hay gente que tiene bienes que heredar y no tiene los recursos suficientes como para poder cubrir las tasas judiciales. Entonces tenemos ese resorte de el beneficio de litigar sin gastos y el otro consagrado por la 1376 de honorarios profesionales, en donde también podríamos eventualmente nosotros como abogados cubrir estos gastos, hacer un pacto de cuota litis, no excediéndonos de hasta como máximo un 45% de lo que se quite. Todo esto depende de la negociación y demás que se pueda arribar con el cliente. Entonces, de esa forma también los abogados podríamos eventualmente contribuir de alguna u otra forma con la garantía de acceso a la justicia en ello. Y el tercer caso son los casos pro bono, ¿no? Gratis, que el propio Código de Ética lo establece, ¿no? Entonces, el Código de Organización Judicial. Organización judicial también. Entonces, yo creo que depende mucho de todos nosotros. Lógico que si un cliente te está viniendo con un BMW, así como una persona que yo conozco, ¿cómo es?
un coupé BMW negro polarizado y te dice, che, yo no tengo plata, lógico que le vas a decir, espera un poquitito, vende tu auto y por lo menos pagame una parte de los honorarios, por dar ejemplo, un auto nada más. Pero si vemos que nuestro cliente está viniendo pobrecito en el 41, en el 23, en la línea 6, viene luego allá de Roberto L. Petit, Barrio Obrero, en 39 Proyectada y Roca Silva, donde se tiene que ir en cada inundación sobre Avenida 21 para poder salvaguardarse, pues lógico que haremos el esfuerzo correspondiente y la evaluación, ¿no? Yo creo que ese es el punto de debate, profe. La doctora Aurea Liz está conmigo acá. Está por economía de batería de teléfonos nada más. Estamos en un solo, en una sola. Perfecto. A ver, Gustavo, quiero ir por parte. Si bien hablaste de esa garantía, vamos a decir, al acceso de justicia, tanto y protección de la parte más débil. El planteamiento que presentó Francisco es de la mujer golpeada. Y, y te quiero preguntar esto, Gustavo. A ver, ¿y qué pasa si tu mujer el día de mañana se autoflagela y te denuncia a vos, colega? Vamos a tener que asumir la consecuencia correspondiente, lastimosamente. Va a someternos al proceso y... Pero lo primero que van a hacer es irte, te van a imputar y te van a dar adentro. ¿Sí o no, Gustavo? Categórico, profesor. Ah, sí. Es categórico, salvo que tengas cámaras, que tengas un montón de... No, claro, es otro tema. Quería plantearte nomás de la otra cara de la moneda, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Pero excelente tu aporte como siempre, muy, muy bien argumentado, ¿verdad? Y pues bien, es decir, volvemos nuevamente a este versus y a este debate que evidentemente es de no acabar, de las facultades oficiosas o activismo judicial versus la ideología o un sistema garantista, ¿verdad? Mario del Valle también quería aportar algo. Sí, sí, profe. ¿Ahí me escuchan? Hola. Se te escucha, Sí, Mario. Se escucha. se te escucha, Mario. Se te escucha, Mario. Siguiendo nomás el hilo del debate, profe, Sí, quería aportar mi experiencia con respecto a los casos de violencia. sí, Porque justamente yo estoy como defensor especializado en la ley 5.777 del año 2016, sí, que es de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. sí, Varias cuestiones, ahondando un poquito en lo que dijo Francisco. En mi caso, que mi circunscripción, que sería la de presidente Ayes y Boquerón, existe un respeto importante por lo que serían las medidas dictadas por el juzgador, en virtud justamente de este principio, que es el principio de verosimilitud, que establece que para el dictado de medidas cautelares para las mujeres víctimas de violencia, se debe estar a lo manifestado por la víctima en caso de duda. Ahora bien, este proceso en el juzgado de paz, a través de la ley que está establecido en la ley 1600, es un proceso justamente protectorio que establece medidas cautelares, por supuesto, de carácter temporal. O sea, en principio no tendría que tener ningún agravio para el agresor, porque las medidas son prohibición de acercamiento, prohibición de realizar cualquier tipo de amenaza de manera directa o indirecta, enviar algún mensaje. Ahora bien, si se da una convivencia en el mismo hogar, o sea, viven juntos, muchas veces las víctimas vienen a solicitar la exclusión del hogar. Allí es donde de repente sí se da una situación compleja, en el sentido que es una especie de sanción
pero se establece una medida de protección. Por otro lado, tenemos también el proceso en el ámbito ya penal, que sería ante la fiscalía, y dos hechos punibles. Ya como lo dijo Gustavo, el 229, que es de violencia, y tenemos el nuevo hecho punible que introduce esta ley, que sería el feminicidio, que está en el artículo 50, que Sí, es el señor. que causará la muerte de la mujer por su condición de tal y da una serie de circunstancias en las cuales se puede tipificar. 102, Eh, con- Mario, lesión grave. ¿Cómo? El 112 del Código Penal, lesión grave en su acción dolosa propiamente dicha y en su propia acción del inciso segundo, que tenés un dolo eventual. Sí, así mismo. Y tal cual como coincido con lo que dijo Enrique en el sentido de que es una cuestión que va más allá de lo que es solucionar con la ley. Porque a nivel país, gracias a Dios, a mí no me tocó todavía eso, ¿verdad? Pero ya tuve casos de colegas defensores que consiguieron la medida de protección y al ser notificado el agresor, directamente realiza la agresión a su víctima y hasta el punto de causarle la muerte, que tuvimos así el caso de un policía, creo que era en Cordillera, ¿verdad? Pero sí, en el sentido de que mediante esa ley yo puedo, mediante mi experiencia, como reitero, en mi departamento, sí sirven muchísimo para lo que es la protección de estas mujeres que son víctimas de violencia, que hay que tener en cuenta que están inmersas muchas veces en lo que es el círculo de la violencia y teniendo generalmente en un promedio entre 8 a 10 años, recién en esa cantidad de tiempo es que se animan a realizar una denuncia. Y hay que comprender que esa denuncia muchas veces se realiza contra una persona que es miembro de familia, porque no se realiza solamente contra el esposo, contra el marido, puede ser un hermano, puede ser un papá, o una pareja anterior, una pareja presente, o un esposo, una persona con quien alguien tiene ideales, sueños, proyectos. Entonces no suele ser una decisión muy fácil el día a comentarle a un tercero, sabes que necesito que esta persona salga de mi casa porque soy víctima de violencia, no es algo sencillo. De ahí es que se necesita una contención en el sentido de que se tiene que trabajar sobre la salud mental de las personas. Y no solamente de las víctimas, sino también principalmente del agresor. Porque ese agresor muchas veces ve como algo normal lo que está haciendo. Porque vio que su papá hacía, que su abuelo hacía, entonces para él está normalizado. Y en algunas regiones donde está muy enraizado esa cuestión cultural, sí que tuve la oportunidad en un caso con un menonita, en donde cuando fue a declarar al juzgado de paz y el juez le preguntó el por qué le pegaba le agredía físicamente a su esposa, él manifestó que él siempre vio que su papá hizo y que como le desobedeció, entonces él realizó porque vio o veía que su papá siempre hacía. O sea, para él estaba bien lo que estaba haciendo. Y muchos ejemplos, así muchos casos que realmente reflejan una realidad social que tiene que ser eh, atacada o enfrentada con varias políticas, no solamente creando leyes, sino también políticas sociales. Eso quería comentar porque tenía que aportar algo al debate porque estoy en el cargo de defensor de la ley. Y con respecto a la cuestión del activismo versus garantismo, profe, yo, como lo manifesté en la clase anterior, creo que hay una delgada línea que si se llega a vulnerar por parte del magistrado ya incurriría en otra injusticia y por supuesto también en arbitrariedades, ¿verdad? Así tal cual como lo manifesté, yo creo que no, el juez no puede subsanar negligencias de una de las partes ni dejar de ser imparcial en ese sentido. Por lo tanto, creo que hoy puedo decir que me inclino más hacia el garantismo.
hoy, pero no sabemos el día de mañana porque estando únicamente en la silla uno de repente ve cosas que de repente capaz nosotros, al ser nosotros más litigantes, tenemos otra visión, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es mi aporte, profe. Perfecto. Liz, a ver, te escucho un poco. Hola, profe. O sea que me dejaste pensando mucho, Sí, porque yo personalmente tengo mucha debilidad por los adultos mayores, por ejemplo, los abuelitos. Y me pongo nomás a pensar si me llega a pasar, no sé si se me escucha bien, profe. perfecto. Ah, bueno, me pongo nomás a pensar si me llega a pasar justamente que me toque estar con una pareja de ancianos, ponerle que haya un litigio de inmuebles y que del otro lado sea una empresa grande con un estudio jurídico grande y los ancianos estén a punto de perder el inmueble o cosas por el estilo, que al menos yo veo mucho de eso Por ahí y va. Sí. no están presentando bien, o sea, su abogado defensor, como usted dice, es una persona que no tiene experiencia o no tiene buena formación, que tenemos a patadas, ¿verdad? Porque famosos no tienen tampoco dinero para pagarle a un buen abogado y que yo me dé cuenta que los ancianitos van a perder sus casas, no sé. No sé hasta qué punto podría ser garantista en ese caso. Porque yo también soy muy legalista. Ahí no se te escucha, Liz. No se te Sí, escucha. de repente, Ahí sí no, te escucho otra vez. parece, Ahí, sí, ahí sí, ahí parece sí. que Ahí sí. Ahí no te muevas, no te muevas. no, y digo nomás que yo pienso que ha de ser difícil mantenerse solamente garantista en ese tipo de situaciones extremas, ¿verdad? La cual uno podría ver que la injusticia va a ganar, siendo su punto de vista. No te muevas, Liz. Eso no me quería decir, profe. No sé qué pasa hoy con mi audio. No, no, pues, si te pones hacia un lado, se te escucha perfectamente. Gustavo, quiere aportar algo más. Como siempre, muy participativo y me encanta. Profe, me da risa, pero es una realidad. ¿Y qué pasa Sí, con la igualdad de género y los hombres maltratados? a eso es lo que iba, mi querido Gustavo. Evidentemente la estadística es mucho menor, eso es Ahí, obvio. Francisco, por ejemplo, uno de ellos. Yo también. Eso es maldad, ¿no? Eso. Hay mucha redacción legislativa y con el respeto que se merecen las mujeres, dándole mucha protección a las mujeres, Pero, aumentando penas, aumentando las penas que aplicables en caso de que las mujeres sean las víctimas. pero se Y sin justifica, embargo, Gustavo. muchas, y dentro de los propios casos que se dan tanto en área penal y en el área de juzgado de paz, que a usted le llega como en grado de apelación, en donde hay hombres que también son víctimas de este tipo de, llamémosle, flagelos eh, y demás, ¿no? O sea, yendo en cuanto a qué resolvería usted como, esa era la pregunta, ¿no? Como magistrado, tratando, haciendo el uso de lo que establece el Código Procesal en cuanto al diligenciamiento de forma oficiosa. Pero ese artículo es muy claro, siempre y cuando no supla la negligencia de las partes, ¿verdad? Creo yo. Ahí creo que la redacción propia del Código Procesal dejó un cierre, llamémosle, creería. No sé qué opina usted. Y eso es lo que justamente ese debate, mi querido Gustavo, de la unidad 1 que estamos tratando de concluir, de cuál sería el sistema, vamos a decir, no llamémosles perfecto, pero por lo menos
el que pueda de alguna manera acercarse a, a que realmente pueda funcionar es lo que quiere el proceso, resolver el conflicto, vamos a decir, garantizando aquellas normas de rango constitucional como la igualdad de la ley, el derecho a la defensa en juicio, ser juzgado por un juez imparcial, competente e independiente. El tema, vamos a decir, del meollo de estos dos sistemas, mi querido Gustavo, es cuando una parte es más débil, ¿verdad?, en el proceso y no puede requerir por sí mismo, ya sea, vuelvo a reiterar, un mal asesoramiento, etcétera, etcétera. Y entonces surge el otro sistema, ¿verdad?, el activismo judicial, con el emblema de la búsqueda de la verdad que vamos a hablar en su momento, ¿verdad? Está en el programa, o de aclarar alguna duda con esas facultades ordenatorias e instructorias que están en el artículo 18, y me parece hasta peligroso el último inciso donde habla y todas aquellas actividades que estime necesaria, te dice. Entonces, tenemos argumentos a favor y en contra de los dos sistemas, ¿sí? Pero el principal problema que yo hoy planteo, de acuerdo a lo desarrollado, ¿verdad?, es realmente ustedes posicionándose como magistrados. Conviértanse magistrados hoy. Si que existen partes débiles, sabemos que las hay, y hay muchas en nuestra sociedad profundamente desigualdades. Eso es categórico. Ahora, la solución sería, mis queridos colegas, sacrificar el debido proceso, un camino que es sin retorno, lleno de riesgos, o buscar una suerte de equilibrio de las partes, garantizando la existencia de una defensa pública y gratuita de calidad, controlado por la mejor industria, que son las escuelas de derecho, efectivizando con servicios estatales eficientes el acceso a los medios de pruebas técnicos y ciertas otras medidas que mencionaron ustedes, que pueden garantizar perfectamente, o al menos en gran parte, que los litigantes tengan acceso a un litigio de igualdad, sin necesidad alguna de sacrificar un principio sustantivo y el alma del Estado, de derecho, que muchas veces, muchos parecen olvidar que se ganó con la sangre de miles de valientes, como es el debido proceso. JR parece que quiere participar. No lo tengo en vista. JR es... A ver. No sé, Alexis, soy profe. Alexis, te escucho. Estoy por la calle, por eso no tengo prendido mi... Sí, no hay problema. Pero estoy siguiendo la clase. Sí. En base a lo que estuviste planteando en el desarrollo de la clase y el aporte de los compañeros, y en vista a que Mario habló de la ampliación de las penas para caso de feminicidio, también hay una discusión ahí de que acaso la aplicación de la pena evitaría de que ocurra más. Y hay también hay doctrinarios que dicen, y que está demostrado según doctrinarios, de que la aplicación o la ampliación de la pena no es una solución. Bueno, eso ahí yo creo que puedo dejar picando ese asunto. Y yendo un poco a lo que estaba debatiendo sobre la debilidad en el proceso, la igualdad de las armas. Muy bien. ¿Cómo determinamos esa debilidad
en el proceso. ¿Es criterio del juez determinar que es débil uno o el otro es débil? ¿O es débil porque tiene defensor público? ¿O acaso ese defensor público también no es una defensa que tiene la misma categoría que el otro, matriculado, que ejerce la función evidentemente de la defensa de la otra parte? Entonces, ¿cómo definimos esa debilidad en el proceso? ¿O cómo valoramos efectivamente si eso que el juez suple o no la función que corresponde a una defensa a un abogado? O sea, esta defensa pública o abogado particular, porque al fin y al cabo el ejercicio de la defensa da a lo mismo, en serio. O la fiscalía mismo, ¿verdad? O la fiscalía, si es que vamos a lo penal, ¿no? Entonces, si estamos hablando de sistemas, por lo que yo entiendo es más bien una cuestión de sistemas, y acá yo entiendo que hay una confrontación. La misma legislación confronta en cuanto a sistemas, hablando de sistemas. Entonces, si el juez realiza estas actividades oficiosamente, buscando la verdad y con ello queriendo llegar a la justicia, bueno, ¿será que llega realmente a la justicia porque realmente encontró la verdad? ¿O destruyó totalmente eso del debido proceso y la igualdad de las armas que tenían las partes? Bueno, yo eso nomás quería aportar, profe y compañeros, y en realidad a mi criterio final es que este tema de la oficiosidad es un peligro enorme en razón a que no existen reglas específicamente claras cuando se habla de cómo se valora y qué se entiende y quién es débil en el proceso. La verdad que bastante, vamos a decir, no solamente profundo, sino que vas al meollo del tema, ¿verdad? En virtud de la cual justamente cuando realmente el juez puede realizar actividad probatoria sin justamente romper su imparcialidad o ese equilibrio de igualdades de oportunidades entre las partes. Por eso este debate hasta hoy se sigue planteando. Estamos hablando de más de 1000 años. Entonces yo quería saber el pensamiento y reflexiones de ustedes, en virtud de la cual, porque el día de mañana aquellos que están litigando también se pueden convertir en jueces. Y se van a dar cuenta, así como dijo Liz, ¿verdad? A sabiendas que puede perder todos esos ancianitos, pero ¿yo estoy para qué? ¿Para aplicar la ley en forma literal? ¿Para garantizar la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa en juicio, para garantizar de alguna manera, vamos a decir, que se dicten sentencias en virtud de la cual lo que yo quiero simplemente es aplicar la ley y establecer un orden, por consiguiente dar paz y seguridad jurídica? Por supuesto que lo que les planteo no es tan sencillo, por eso son de posgrado, ¿verdad? Y poniéndole, quería saber cuál es la posición de cada uno, porque es por ello que tanto en Argentina hay y en otros países que vamos a llegar también, está en el planteamiento, vamos a decir, de la cátedra en el programa, donde tienden hacia el activismo judicial, mis queridos colegas. Hoy los vientos tienden hacia el activismo judicial, a darle más poder al juez que a limitarlos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por negligencia del representante convencional o patrocinante? ¿Por negligencia del Ministerio de la Defensa Pública? ¿Por la negligencia de los fiscales que no imputan en forma correcta? Porque como dije en la clase anterior, si hacen bien su trabajo, cada uno de ellos, el juez no tendrá que ni
acercarse de poder realizar alguna actividad probatoria ex oficio. ¿O me equivoco? No voy a necesitar. Ahora bien, si vos tenías, vuelvo a reiterar, todo, siempre va a haber una parte débil y una parte fuerte. Eso es categórico. A no ser que se plantee, que creo que no va a ir al Poder Judicial ni a una cuestión, no sé, Coca-Cola versus Pepsi. Estamos hablando de procesos en virtud de la cual les puede tocar el día de mañana a ustedes para no tomar la justicia por mano propia. Necesariamente tenemos que recurrir al órgano jurisdiccional a los efectos que nos resuelve el conflicto, que es el objeto justamente del proceso, resolver el conflicto o la composición del mismo. Ahora, ¿por dónde vamos? ¿O un sistema garantista puro? Y en lo penal, un acusatorio puro, como creo que se está estableciendo en Santa Fe, Argentina. Ya hay un proyecto y creo que se está ya de alguna manera por promulgar, o vamos por un activismo en virtud de la cual tanto hacia el common law y entre, vamos a decir, América del Norte y la vieja, ¿cómo se llama? Europa, donde realmente le dan un protagonismo colosal al juez. Ustedes me dirán, sí, educación, instrucción, pero, a ver, hablemos sin pena en la lengua, como se suele decir. Cuando se designan personas, por ahí aquí, algunos hablan de cartonismo, otros hablan, antes era a dedo. En Argentina, vamos a decir, al fin y al cabo el que le elige es el presidente. Hay un consejo de la magistratura, sí, pero acá se tiene que tener, más que cartón, es idoneidad, una suerte de trayectoria y una conducta. Yo me puedo llenar de cartones, ¿y de qué me sirve? Si yo lo que quiero es resolver un conflicto, pero ¿cuál es el costo? ¿Quebrando mi imparcialidad? ¿O aplicando la ley sin mirar a ningún costado, sin alguna injerencia de ningún poder del Estado, ni injerencia, ya sea de amistad, ideología, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué clase de jueces o magistrados o tribunales queremos? Es por ello lo que hoy, de alguna manera, desarrollamos para que realmente hablemos de un verdadero proceso. Se tienen que dar estos principios de carácter fundamental. O si no, no podemos hablar de proceso. Estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Está más que interesante realmente el debate, y siempre les pongo temas para que, con el respeto, que me parece fantástico cómo se desarrollan, ¿verdad? Sin de alguna manera ofender uno o a otro, se denota la altura de instrucción que tienen, y como les vuelvo a retirar, me hacen tan sencilla la cátedra, ¿verdad? Por las mentes brillantes que hoy integran este grupo. Así que realmente, por mi parte, muy contento, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, antes de darle la palabra a dos personas que están queriendo en forma fogosa de participar, por favor, Hola. no se olviden. Sí, ya Todavía. enseguida. Está viniendo. Ya sé, si me puedo apagar el micrófono un momento. MT creo que es. Bueno, por favor no se olviden de la evaluación de proceso. Hasta ahora observé que participaron 2 o 3. No es algo de otro mundo. Por favor, son un foro y 5
preguntas de evaluación, no hay nada. Es parte de la evaluación de proceso que sí o sí tienen que hacer. Y además no le puse ni plazo, hagan cuando quieran. Pero por favor, que esté lleno eso, que ustedes puedan participar en todas. Porque si me dejan en blanco, no me van a poder ayudar a acreditar, vamos a decir, la cátedra en cuanto a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, participen, porque esa es la otra actividad que es la asincrónica. Esto se hace en Argentina y también se hace en Europa y se hace en cualquier parte del mundo donde los cursos son a través de los medios telemáticos, ¿sí? Les puedo asegurar que para defender, como yo lo hice en la maestría de Derecho Procesal Civil en Rosario, es la misma cosa. Tuve que, para acreditar, hacer todos los trabajos, y eran, no uno, 20.000 trabajos. Era mucho más pesado. Foro, 20 tareas, monografías, resolución de problemas. Y yo le estoy poniendo solamente foro y evaluación, porque entiendo la realidad del latinoamericano. Ustedes trabajan y también tienen que estudiar para reforzar sus conocimientos, pero no dejen de lado, por favor, la actividad asincrónica, que es la que conlleva la evaluación de proceso. Sí, JR, te escucho. Levantó la mano, pero quedó. Rubén, no te escuché hoy. ¿Qué pasó contigo? Hoy en realidad me conecté, profe, por cumplir. No estoy muy bien, pero estaba en otra parte. Perfecto, está, no hay problema. Bien, no sé si tienen algo más que preguntar o algún tema que quieran debatir de acuerdo a lo desarrollado el día de hoy, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda en cuanto a los temas que hemos abordado en la fecha de hoy? Y de igual forma, les vuelvo a reiterar, tienen los medios de comunicación que se encuentran en la plataforma, ¿verdad? Foro, ayuda, avisos, etcétera, 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 para cualquier duda o aclaración que quieran hacer. Liz, sí. Sí, profe, quería saber nomás si, viste que hoy hablaste de unos principios. Sí. Y no son los mismos que alzaste en la plataforma. Quería saber nomás si vas a alzar otros materiales más por la clase de hoy. Hablé ahí, subí lo que se refiere a la igualdad, ¿sí? También subí el tema del derecho a la defensa en juicio. Si bien voy de repente la plataforma falla, pero eso todo se encuentra en lo que es PowerPoint. Lo desarrollado hoy, más bien algo mío, personal de todos los libros que de alguna manera he leído, por eso vuelvo a reiterar, soy un humilde, ¿verdad? Profesor que sirve como canal para proporcionarle un conocimiento y ustedes refuercen el que ya tienen, ¿verdad? Pero vamos a decir, los instrumentos que le voy subiendo, ¿verdad? Simplemente se refieren, por ejemplo, a igualdad, al derecho a la defensa en juicio y situaciones, pero en términos generales, porque si subo todo lo que hablamos hoy, no va a dar la plataforma por el tema del peso, ¿sí? Pero igual, Liz, voy a tratar de hacerte llegar en las próximas unidades un poquito más de información, pero cualquier cosa, te vuelvo a reiterar, ¿verdad? Como son cosas muy pesadas por el tema de los megas, ¿verdad? Entonces no lo puedo subir, ¿verdad? En otras plataformas, por ejemplo, en otros países, sí tienen esa posibilidad, inclusive te suben libros completos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ustedes tienen una biblioteca virtual aquí en la UAC que es, pero colosal, colosal para poder abordar estos temas, ¿verdad? Yo simplemente lo que hago es, vamos a decir, en lo que es posgrado, temas que ya se desarrolló en grado, pero solamente profundizar y
y ver esto y escucharle a ustedes cómo podemos de alguna manera no resolver el conflicto de un punto definitivo, sino cómo equilibrar, ¿verdad?, las situaciones y cómo hacer que el proceso realmente sea el proceso que estamos buscando, que es un proceso rápido, menos esfuerzo, menos costos y por supuesto, evidentemente, con una sentencia definitiva que sea consecuencia de lo alegado y lo probado. Es sencillo. Ahora, queremos aletargar esto y queremos realmente de alguna manera desnaturalizar el proceso. Pues bien, entonces nos vamos a un proceso de 11 a 20 años o como creo que un caso en el área penal, casi 18 años. ¿Sí? La idea es concluir con este módulo en la maestría de Ciencias Jurídicas, Derecho Procesal Civil, es cómo realmente poder entre todos ver que este método denominado proceso, ¿verdad?, a través de ese debate entre dos sujetos con posiciones antagónicas, realmente puedan hacerlas en pie de perfecta igualdad de condiciones y, por supuesto, que su conflicto sea resuelto por un tercero imparcial, imparcial e independiente. Ese es el objeto, mi querida Liz. Pero en cuanto a más elementos, voy a tratar de subir porque gira y no sube, pero vamos a ir subiendo más elementos en las otras unidades. Cualquier cosa, vemos cómo nos podemos acercar y yo te doy un pen y te doy una bibliografía digital y después podés compartirlo con tus compañeros. Pero lo que hago es subir solamente, vamos a decir, lo referente a lo desarrollado en cada unidad, mi querida Liz. ¿Sí? Porque no puedo subir cada uno de todos, porque esto sería, vamos a decir, no llega el peso. ¿Ok? Esto es mío, ¿verdad? Es decir, que hoy lo que acabo de desarrollar en forma oral es de los diferentes libros, ¿verdad?, que se encuentran tanto en la bibliografía básica como en la complementaria. ¿Sí? Pero igual, te vuelvo a reiterar, Liz, porque yo veo que vos tenés mucho entusiasmo. Así que vos sabés dónde está mi juzgado y dentro del punto de vista académico, y también, eso ya le digo a todos, está en un pen de 32 GB y sin problema me dejan, ¿verdad? Porque eso dura para que cargue casi la mitad de un día, ¿verdad? Para jugar el tratado de Alsina, tengo de Palacio, tengo todo lo Alvarado, bueno, Fenoquieto, todo lo que es referente a lo procesal, ¿verdad? Del punto de vista civil, ¿sí? ¿Ok? Así que, Liz, por ese lado, vamos a reforzar en las próximas unidades. Voy a tratar de ver cómo subir por lo menos en PDF algunos elementos que te puedan servir un poquitito más para tener en vamos a decir, en tu biblioteca virtual. ¿Sí? ¿Te parece? Dale, profe, gracias. No, por favor, a las órdenes tuyas realmente. Seguí en ese camino que es fantástico. Bueno, si no tienen algo más que decir o algo que preguntar, simplemente nuevamente desearle un excelente resto de jornada, un descanso reparador porque estarán cansados ya también, pero ustedes me dan vida a mí, porque yo al venir aquí, cruzar la ciudad, estar frente a ustedes y ver que realmente hay fuego en ustedes y personas inclusive jóvenes, algunas personas ya con una intelectualidad mucho mayor por la lectura, la experiencia y los años, y hace que esta cátedra en la maestría de Ciencias Jurídicas denominada Derecho Procesal Civil esté más que viva, pero viva hasta que con fuego. Y eso realmente a uno le inspira a seguir justamente cada unidad, así como el miércoles, de cómo voy a plantearlo
y por supuesto, día a día yo me voy actualizando. Es como el médico. Esto no es de ahora y repito, como hay muchos profesores que ponen el power y están, ¿verdad? No, la idea es esto, esta dialéctica, este coloquio. Esa es la metodología entre docente, alumno o colega tras colega. Gustavo hablaba de el respeto, sí, el respeto desde el punto de vista, sí, uno le puede decir alumno y el otro profesor, pero al fin y al cabo somos todos iguales y por eso le pedí permiso a ustedes si le podía tutear, así que ustedes también a mí sin ningún problema, ¿verdad? Porque estamos en una cátedra y tampoco de alguna manera, que está bien lo que dijo el colega Gustavo, ¿verdad? Del respeto porque es el profesor, pero vuelvo a reiterar, yo soy un canal nada más, que le proporciono un pequeño conocimiento para que refuercen el que ya tienen, que estoy seguro. Es decir, que tienen mucho más. ¿Ok? Entonces, si no hay más nada que decir, vuelvo a reiterar el deseo de mucha salud. Cuídense, por favor. Ahora viene junio y julio, y así que quiero verla a todos, ¿verdad? Y cada vez más esas pelotitas que se vayan uniendo para poder conocernos. A Natalia todavía no la escuché, ¿verdad? Pero siempre está conectada y me encanta porque también hay una frase, parafraseando a un gran pensador, para conocer el mundo de las personas hay que escuchar y observarla. Porque cuando uno empieza a hablar es cuando le das elemento al otro que se puede convertir en tu gran enemigo. Mejor es callar y escuchar. Así que Natalia, voy a tomar por ese lado, pero en algún momento me encantaría alguna opinión tuya, alguna argumentación que también justamente forma parte de la acreditación de la maestría. ¿Sí, Nati? ¿Te parece? Así mismo, profe. Lo que pasa es que es muy interesante la exposición suya y los aportes de los compañeros. Entonces me quedo, como usted dice, escuchando y tratando de absorber y aprender un poquito. Muy interesante los temas. Gracias, Natalia. Gracias. Sos muy amable y gentil. Así que, señores, Francisco, Rubén, los que están ahora en la pantalla, Liz, Mario, Natalia, Carlos, Enrique, realmente para mí es un honor que estén ahí mirándonos, porque al fin y al cabo, vuelvo a retirar, soy con los que hablo y esto a mí es una vocación y una pasión. Y vengo acá y no es que me divierta, sino que realmente pueda exponer, ¿verdad? El poco conocimiento que tengo para que ustedes puedan crecer también y también podemos inclusive discrepar en algún momento y de eso se trata, siempre por supuesto con respeto. Es lo que a mí me hace que realmente esta fogosidad que tengo por dentro, porque usted, vuelvo a reiterar, no se vive la cátedra, ¿verdad? Pero hace que de este punto y ustedes para el día de mañana podemos por lo menos aproximarnos a buscar ese equilibrio que tanto se busca para que realmente haya una suerte de real restablecimiento del orden jurídico aplicando la ley. Porque eso es lo que se quiere. Nada más, aplicar la ley. No en forma taxativa ni literal, ¿verdad? Sino haciendo una suerte de análisis. ¿Sí? ¿Ok? Pues bien, me despido de ustedes. Besos, abrazos y bueno, Yo, y los profe. que, y los que se quieren seguir casando, cásense. Y los que no, seguimos en la misma y bueno, y vemos cómo Francisco después nos enseña cómo mantener un matrimonio de no sé cuántos años, ¿verdad? Y así vamos aprendiendo también otras cosas, que es interesante, ¿ok? Así que les deseo mucha salud, porque lastimosamente el ser humano valora las cosas solamente cuando las pierde. Una lástima, ¿verdad? Porque la salud siempre la tuvimos, pero ahora nos vemos ante esta situación de pandemia y es como, vamos a decir, el oro más preciado en la tierra, ¿verdad? Lastimosamente
Es irónico, pero es la realidad. ¿Ok? Así que hasta luego, no un adiós, hasta luego. Y les quiero ver, por favor, participando. Vuelvo a reiterar, no me voy a cansar en la actividad asincrónica para que ustedes lleguen con éxito en la cátedra y tengan todos 5. Porque esa es la idea, porque realmente es lo que reflejan. Por la participación, por los argumentos y las posiciones adoptadas. Y a mí realmente me regocija el corazón, da gusto. Da gusto que no se callen y estén ahí como si fuera mirando o poniendo los globitos pertinentes. Pero bueno, ese ya es otro tema. Es cada uno, como yo siempre digo, cada uno es hijo de su propio arquitecto de su propio destino. Es decir, parafraseando a otro gran pensador, ¿verdad? ¿Sí? Así que, señores, no me quiero ir, pues por eso siempre estoy, porque me voy a mi casa y voy a estar, voy a dormir un ratito y me voy a levantar a las 4:30, 5 de la mañana y empezamos la actividad jurisdiccional, luego el tema de la academia y así. Pero es una pasión, es lo que me gusta. Pero, profesor, esta es la forma de despedirse de los paraguayos. Ah, bueno. ¿Cómo? A ver. Que nunca terminamos de despedirnos los paraguayos, así nomás lo da. ¿Será que es así? No sé, que a mí me criticaban eso. Es decir, que si no me callan, yo no me callo. Es un problema, no sé si... gracias por... yo pensaba que era el desubicado, ¿verdad? Pero ahora que me decís que todos somos así, bien, ahora ya estoy tranquilo. Ahora ya Sí, así mismo, profe. De repente le sacamos a la visita hasta el portón. En el portón nos quedamos a hablar otra vez. Después se sube en el auto y seguimos dándole ahí al chumerío. Y después así sucesivamente. Pero es normal, profe. Pero también Sí. se da esta situación de que la conversación, o sea, el debate, Sí. es también parte de nuestra naturaleza. Por esa razón es que cuesta despedirse. Cuesta despedirse. Coincido con total. La próxima, profesor, abrazo en Mambia, no beso. Y pero hay chicas, pues. Yo quiero aclarar que soy heterosexual, profesor. Pero ahí ya entramos en discriminación nuevamente, ¿viste? ¿Te das cuenta, Francisco? ¿Dónde está todo lo que hablamos? Vamos a dejar de lado el tema. Bueno. Sí, pero yo recibí su abrazo, pero besos no. Bueno, listo. Está perfecto. Francisco, el lobo feroz. No, antes que se destroce esto, dejamos acá. Chao, chao. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Cuídense. Buenas noches, profe. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Cuídense, cuídense mucho, por favor.